o no me digan, pero Sí. pues, a lo mejor ustedes no se acuerdan, pero las expectativas de cambio que generó Vicente Fox, y pues ¿cuál cambio? Pues, muchas cosas quedaron igual. El gobierno de Calderón tuvo aciertos y muchos desaciertos, errores, omisiones, etcétera. El de Peña Nieto, lo que ustedes dicen, presidente, está bien evaluado, es porque rompió un mito económico, y el mito económico es que no se podían subir los salarios. A mí me tocó negociar muchas veces con el sector privado el aumento de los salarios, y siempre decían que cuando se subían los salarios iba a afectarse la competitividad del país, y durante muchos años los salarios estuvieron digamos, estancados. López Obrador rompe ese mito y la gente está feliz, está contenta, pues porque los salarios han crecido. Vean ustedes lo que está pasando en la frontera. Hay que ser, digamos, objetivos en que hay cosas que la gente estaba demandando y que López Obrador sí se las dio. Yo creo que quitarle el techo de cristal a los salarios es un acierto del presidente. Es un acierto del López Obrador. Bienvenidos, mexicanos, a una videoinformación más de su canal Legión Política. Yo soy su amigo Alberto Muth, y ahora sí que escucharemos algo que sorprende a propios y extraños, donde el panista y asesor Roberto Gil Suárez simplemente se le va a ir de yugular al frente opositor, mencionando las virtudes que ha tenido el presidente Andrés Manuel, que no las puedes tapar. Inclusive menciona que el autoengaño es lo que ha perjudicado al frente opositor y no le ha permitido realmente trabajar por el pueblo mexicano, recalcando entre muchos los programas sociales, aunque les duela muchísimo, también recalcando lo del salario mínimo, que rompió un tabú que decía, recuerden, que si se aumentaban, primero que no se podía, pero que si se lograra hacer, iban a aumentar los precios desmedidos, iba a haber una hiperinflación, etcétera, etcétera. Y el presidente año con año demostró que fue totalmente mentira y simplemente incrementó el poder adquisitivo del pueblo mexicano. Parece resaltar que en el programa Typical TV sí les enojó muchísimo a estos muchachitos, a estos hot shit lovers y a estos individuos de Alasraqui, donde simplemente sabemos que este programa está para golpetear al presidente, golpetear a la Cuarta Transformación y a golpetear ahora sí que a la doctora Claudia Sheinbaum, que será nuestra próxima presidenta. Entonces, lo que sí presta muchísima atención, la incomodidad que genera en el palco, que generan esta pequeña entrevista, donde simplemente dice las cosas como son. Lo peor que puede hacer el frente opositor, lo peor que puede hacer esta oposición, es simplemente cegarse o autoengañarse. Ya lo hemos dicho muchísimas veces, no tienes que descubrir el hilo negro como opositor. Ponte y copia lo que hace Andrés Manuel, ponte a trabajar, vela por interés del pueblo mexicano y así te dan oportunidad de salvar esos pedacitos de partidos que simplemente en los próximos meses, en los próximos años se vayan a desaparecer, pero por obvias razones porque nos cansamos de esos partidos políticos corruptos que solamente velan por sus propios intereses. Pero escúchenlo, presten muchísima atención, quizás no lo vuelvan a invitar porque se ve que les dolió muchísimo esta entrevista. Vamos a escuchar. No es que no vaya a ser un argumento electoral. Es que probablemente también probablemente hay muchos electores que dicen, pero los otros son peores. Sí, el voto de castigo para los demás. Entonces yo creo que también debe haber del lado de la oposición una autocrítica explícita. Tenemos que decir en qué fallamos. Y tenemos que hacer una rendición de cuentas. No podemos decir, oiga, es que es tan malo López Obrador que pues ya mejor tápate la nariz y vota por mí. No, tiene que haber una renovación, no solamente en el discurso, sino de las actitudes de la oposición, de la agenda, de los compromisos que se tienen que hacer para salvar o para, digamos, atender los males de México. Y yo digo que los males de México son 3: la violencia, la desigualdad y la impunidad. Y la impunidad tiene que ver con corrupción, ¿eh? ¿Por qué hay actos corruptos? Porque no hay castigo. No hay castigo. ¿Por qué alguien puede llevarse un contrato así? Claro. Porque no pasa nada. Porque no pasa nada. No es el primer escándalo que vemos de los hijos de López Obrador. Porque uno tras otro. Sí, porque las fiscalías pues andan nada más persiguiendo opositores o medios de comunicación críticos en lugar de estar, digamos, combatiendo o persiguiendo institucionalmente a los corruptos. Pero yo creo que la oposición tiene que hacer también una autocrítica. No podemos decir que íbamos a todo dar, ¿verdad? No, porque si no hubiera llegado López Obrador también. Exactamente, porque López Obrador no es causa, es consecuencia. Y López Obrador se volvió el candidato López Obrador sería el peor enemigo del presidente. Porque todo lo que hablaba el candidato, corrupción, estamos peor que nunca. Seguridad, estamos peor que nunca. Las víctimas, él hablaba muchísimo, pues primero Ayotzinapa, y hablaba, ahora son sus peores enemigos, ahora son neoliberales. Ahora, lo que pasa también es que los partidos, y está muy mal porque pues, todo el mundo y los jóvenes también, le preguntas por política y es corrupción. Luego dicen, político, ¿a qué te dedicas? ¿A la política? Ya eres corrupto. No, ni siquiera tengo un cargo, ya eres corrupto porque todos los políticos son corruptos. Hay que saber dividir, ¿no? Y hay muchos políticos que han pagado por temas de corrupción y porque han hecho mal y así debe de seguir siendo. No se debe de generalizar. Ahora, yo sí creo también que los partidos deben, no sé si hacer una disculpa pública, porque pues, ellos no, porque los partidos no son los que están ahí, porque ha ido cambiando, ¿no? Y hay muchos que se han ido, que digamos una cosa, lo peor de los partidos está en Morena. O sea, lo peor que estaba antes, estaba en el PRD, en el PRI, en el PAN, ahora son parte de Morena. Está Bartlett, ¿no?
Está toda esa gente que de verdad muchos mexicanos odian porque hicieron mucho daño. Sí, pero el hecho de que hayan emigrado allá, muchos no le quita responsabilidad. A ver, ha gobernado el PRI, ha gobernado el PAN, a nivel federal, a nivel local. Y tenemos pendientes. Tenemos, se defraudó expectativas. O no me digan, pero Sí. pues a lo mejor ustedes no se acuerdan, pero las expectativas de cambio que generó Vicente Fox. Y pues, ¿cuál cambio? Pues, muchas cosas quedaron igual. El gobierno de Calderón tuvo aciertos y muchos desaciertos, errores, omisiones, etcétera. El de Peña Nieto, lo que ustedes dicen. Entonces no podemos decir nada más que porque ahí viene o es tan perversa la continuidad de Morena que entonces tiene que regresar el péndulo a la racionalidad. Entonces que la gente va a regresar a abrazarnos a la oposición solo porque no quieren que vaya peor para el país. No estoy tan seguro. Si no hay un cambio en las actitudes y en el discurso y en lo que representan los partidos de oposición. No podemos decir que la oposición por sí misma es buena y porque pues, el riesgo es mayor con Morena. No, también tiene que haber una renovación dentro de la oposición y tienen que presentar buenos candidatos, tienen que abrirse a la sociedad, tienen que presentar una sociedad civil, tienen que reajustar las causas que representan. Una de las razones por las cuales el presidente está bien evaluado es porque rompió un mito económico y el mito económico es que no se podían subir los salarios. A mí me tocó negociar muchas veces con el sector privado el aumento de los salarios y siempre decían que cuando se subían los salarios iba a afectarse la competitividad del país y durante muchos años los salarios estuvieron digamos, estancados. López Obrador rompe ese mito y la gente está feliz, está contenta pues porque los salarios han crecido. Vean ustedes lo que está pasando en la frontera. Tenemos que decir pues, que eso nosotros no lo hicimos. Pero también en la realidad es que aumentan los salarios, pero aumentan los precios. O sea, los precios, que no es un discurso de oposición. O sea, esa es la realidad. O sea, hoy puedes tener un salario mayor, pero cuando vas al mercado no te alcanza. Yo no estoy haciendo ninguna defensa de López Obrador, pero también digo que no nos engañemos. Porque el peor pecado de la política es el autoengaño. A ver. El presidente de la República, ¿cuántas veces escuchamos que iba a haber una crisis económica en esto? Desde el principio que nos íbamos a convertir en Venezuela. Yo sigo escuchando de muchos de nuestros comentaristas públicos que esto de ya vamos a Venezuela. Bueno, sí vamos derecho a un régimen autocrático de concentración de poder, sí, sin duda. Oigan, pero también hay que ser, digamos, objetivos en que hay cosas que la gente estaba demandando y que López Obrador sí se las dio. Yo creo que quitarle el techo de cristal a los salarios es un acierto del presidente, es un acierto de López Obrador. Los programas sociales no los inventó López Obrador. Los programas sociales han estado desde mucho tiempo atrás porque el Estado mexicano asumió la responsabilidad frente a los vulnerables. El problema que tenemos es que se apropió del discurso del presidente. Lo supo comunicar mejor, se apropió del discurso. Y ahora la gente lo relaciona y pues eso es justo lo que platicábamos que usa para su discurso para decir si yo me voy o si no tengo, o sea, ni siquiera si yo me voy. Si Morena se queda, pero no con una mayoría en el Congreso, pues aguas de esto. Y hay mucha gente que se lo cree, o sea, y hay muchísima gente pues que sí lo considera así. ¿Hasta qué grado nosotros o la oposición alimenta ese discurso? Cuando decimos, es que la gente vota por López Obrador porque les da dinero. Claro, sí, o cuando los llamas flojos, o cuando tú también ayudas en este proceso de polarización. Estoy completamente de acuerdo. Creo que ahí la oposición sí tiene que enseñar a la gente cómo va a continuar con estos programas, incluso mejorándolos y cómo les va a dar más. Sí. Porque son derechos y los demócratas defienden y garantizan los derechos. Claro. Y eso ya es un derecho constitucional y desde tiempo atrás no tenía que subirlo a la Constitución del presidente como lo hizo en el 2019, sino está en la esencia de los derechos humanos básicos. La dignidad de la persona pasa por que el Estado te ayude a suplir una vulnerabilidad de origen. Eso está... Además también creo que aparte de la autocrítica, creo que la oposición también necesita comunicar mejor todo lo que quiere decir. O sea, necesita comunicar mejor sus logros y también necesita comunicar mejor que incluso el presidente López Obrador, pues sí, evidentemente con su muy buena comunicación. Pues ya lo escucharon, amigos, amigas, Roberto Gil Suart, este analista político, asesor de los grandes panistas, panista de hueso colorado, pues dice las verdades como son, de los totalmente imparcial, no voy a decir que todo es favorable, hay que poner y escuchar la opinión de todos en general, tanto él como Damián Cepeda, se me hacen de las personas más congruentes en sus comentarios, lo que dicen que está bueno, lo que está mal algunos tienen y algunos no concordamos. Pero bueno, como bien dice, si nos ponemos a ver la aprobación del presidente Andrés Manuel se debe a muchísimos factores. Uno, que las promesas que hicieron los gobiernos anteriores las hicieron inversas, decían que iban a ayudar y perjudicaron, dijeron que iban a salvar y hundieron, entre muchísimas cosas más. Y el presidente, por su parte, lo que promete lo cumple. Inclusive lo mencionamos en un video hace un par de días, donde sus promesas de campaña, porque vimos que Kenia López Rabadán se lo va a decir que no ha hecho nada Andrés Manuel, pero bueno, no hay peor ciego que no quiere ver, donde vemos cómo
El presidente entre los 3 y 6 meses de las 100 primeras promesas de campaña lleva cumplido 97. Pero ese es tema aparte. Lo que sí no concuerdo mucho con Roberto Giswar, y sí les dolió muchos a ellos, que dice que los programas sociales siempre estuvieron implementados. Y qué curioso, porque hasta que el presidente lo hizo, y año con año han ido subiendo, eso jamás lo habían planteado ni panistas ni periodistas. Inclusive si tienes la oportunidad de revisar específicamente de Vicente Fox, de Felipe Calderón, y no recuerdo que periodista igual lo mencionó, que decían que si se hacían los programas sociales de adultos mayores, el país iba a quebrar. Y no solamente no se quebró sin deuda, el país ha salido avante. Los sistemas de educación han mejorado, la de la misma de salud, las grandes infraestructuras y magnas obras que están haciendo, y eso sin generar deuda. Y como bien dicen, y se hace una frase muy repetitiva, no es que faltara dinero, es que sobraban ladrones. Y esos ladrones son lo que corresponde y lo pequeñito que queda en el PRI y el PAN, que poco a poco se van diluyendo y cada vez van a desaparecer. Algo muy importante es eso, la de los programas de los salarios, recuerden que decían los periodistas y panistas, no porque se vaya el país al carajo, simplemente si les aumentas el salario, se va a ir inflación, y recordemos que la inflación que tenemos en México, que de hecho de las mejores controladas a nivel mundial, no lo dice Alberto Muth, revísenlo en las estadísticas internacionales, simplemente se debe al excelente manejo de las finanzas públicas. Entonces, la inflación que tenemos, imagínate si no tuviéramos esos incrementos que tuvieron muchísima gente, porque bien que dicen estos muchachitos, esos shit lovers, donde mencionan que los salarios pues no eran importantes y generan inflación. ¿Te imaginas la inflación que es a nivel internacional venido de la pandemia del COVID, que viene de la pandemia de otras cosas, que viene también de la guerra en Ucrania y muchísimas cosas más? Y simplemente sin ese aumento salarial, ¿cómo estarían muchísimos mexicanos? Por eso, amigos, amigas, me gustaría que me compartan sus comentarios. ¿Qué piensan? Roberto Giswar al fin entendió las cosas como son, y les digo, a veces solamente hay que aconsejarles y decirlo, como oposición, que siempre sí son importantes, si realmente hicieran su trabajo. Lamentablemente no son opositores, quieren que regresen el régimen anteriores para regresar sus privilegios. Si realmente velaran para hacer, ahora sí, contrapesos, para dar opiniones y beneficiar en los factores, en las propuestas, en lo que son las reformas que viven al pueblo mexicano, otro gallo les cantaría y no estarían a punto ahora sí de desaparecer como lo van a hacer en los próximos meses. Pero bueno, amigos y amigas, hasta aquí ya mi participación. Si les gustó el video, les invito a suscribirse a su canal de Legión Vanguardia, también a su canal de Legión Política. Comparten la información para que más gente se entere de esta noticia y de favor apóyennos con un poderosísimo like, que nos ayuda muchísimo a que YouTube nos recomiende y más gente se entere de esta información que obviamente en los medios jamás vas a encontrar. Amigos y amigas, no me queda más que agradecerles por su tiempo, por su valiosísimo espacio y nos vemos en la próxima.